Muy bien, vamos a hablar de las insulinas desde el punto de vista farmacológico. Las insulinas van a ser parte del tratamiento va a estar indicado en los pacientes con diabetes mellitus, por lo tanto es importante conocer su farmacología y todos los aspectos que esta involucra, es decir, su farmacocinética, su farmacodinamia, etc. Lo primero es que vamos a recordar un poco acerca de la fisiología del páncreas. Como sabemos, el páncreas es una glándula con dos porciones, una endocrina y otra exócrina. La porción exócrina va a estar organizada a manera de acinos con conductos, la cual va a estar encargada de la producción de diversas enzimas que van a favorecer el proceso de digestión, mientras que la porción endocrina va a estar organizada a manera de islotes, los islotes pancreáticos. Los islotes pancreáticos a su vez van a contener distintos tipos de células. Vamos a tener 4 células principales en cada islote. La célula beta, que va a componer del 60 al 80% de la masa del islote, la célula alfa, que es del 1 al 20%, la célula delta del 10% y la célula F del 1 al 20%. Cada una de estas células va a tener la función de secretar una distinta hormona o péptido. Las células alfa van a sintetizar glucagón. El glucagón va a ser una hormona hiperglucemiante, es decir, va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre, mientras que las células beta van a sintetizar la insulina. La insulina va a ser la hormona hipoglicemiante, va a ser aquella que disminuya los niveles de glucosa en la sangre. Las células delta van a producir somatostatina. La somatostatina va a regular la secreción tanto del glucagón de las células alfa como de la insulina de las células beta, mientras que las otras células, las de tipo F, van a sintetizar un péptido. Respecto a la estructura de la hormona de la insulina, tenemos que esta va a ser sintetizada en las células beta del islote pancreático y que va a ser sintetizada como una única cadena de aminoácidos, es decir, como una cadena peptídica, a la cual la vamos a conocer como la preproinsulina. Después, durante las modificaciones posttraduccionales, una parte de esta cadena va a ser escindida, va a ser a lo que llamemos el péptido C. Una vez que el péptido C es escindido, nos quedan dos cadenas, una cadena A y una cadena B. La cadena A contiene 21 aminoácidos, mientras que la cadena B contiene 30 aminoácidos. Estas a su vez van a estar unidas entre sí por medio de dos puentes de tipo disulfuro. Estos puentes de tipo disulfuro van a estar localizados en residuos de cisteína, recordando que la cisteína es un aminoácido que tiene un grupo tiol, lo cual le permite crear este tipo de uniones. En total, la insulina humana va a contener 51 aminoácidos. Ahora vamos a hablar de la estimulación de la secreción de insulina, es decir, cómo se regula en el cuerpo la síntesis y secreción de esta hormona. El principal estímulo que va a favorecer la síntesis y liberación de insulina va a ser las cantidades de glucosa que vamos a tener en la sangre. La glucosa va a ingresar a nuestra célula beta pancreática a través del transportador GLUT2. La glucosa, una vez dentro de la célula, va a llevar a cabo el proceso de glucólisis hasta que nos lleve a piruvato, va a entrar a la mitocondria, se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa y finalmente todos estos procesos que se están llevando a cabo metabólicos nos dan una modificación en la relación ATP-ADP. El ATP aumenta mientras que el ADP intracelular disminuye. Este aumento en el ATP intracelular va a inhibir a estos conductos, estos canales iónicos. Van a ser los canales del potasio sensibles a ATP. Una vez que hay mayores concentraciones de ATP dentro de mi célula, este se une al canal, lo bloquea y el potasio ya no puede salir y abandonar la célula. Es decir, se empieza a acumular potasio intracelularmente. El potasio tiene una carga positiva, por lo tanto el potencial de membrana se comienza a elevar, llevándonos hacia una despolarización. Cuando el potencial de membrana alcanza cierto voltaje, se activan estos otros canales, los canales de calcio,
dependientes de voltaje. El calcio comienza a ingresar del espacio extracelular al intracelular y se empieza a acumular en el citoplasma de mi célula beta pancreática. Finalmente, el calcio que ha ingresado va a permitir que las proteínas que rodean a estos gránulos secretores que dentro contienen insulina interactúen y sean desplazados hasta que se lleve a cabo el proceso de exocitosis y con esto la salida de insulina hacia el espacio extracelular. Vamos a tener otros factores que también pueden estimular o inhibir la secreción de insulina. Tenemos los receptores tipo alfa, no vienen marcados en este esquema, pero los receptores tipo alfa del sistema nervioso autónomo están también en la membrana de la célula beta pancreática y estos van a inhibir la secreción de la insulina. Mientras que también tenemos receptores de tipo beta. Los receptores de tipo beta van a favorecer la secreción de insulina. Otros estímulos van a ser aminoácidos, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, van a actuar también como secretagogos de la insulina. Bien, vamos a hablar del mecanismo de acción de la insulina. La insulina, para llevar a cabo sus efectos, tiene que unirse a un receptor localizado en la membrana celular de sus distintas células diana. Este receptor va a ser un receptor con 4 cadenas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta que van a estar unidas y va a ser un receptor de tipo tirosinasa. ¿Qué va a ocurrir? Una vez que la insulina se ha ligado a su receptor, este receptor se autofosforila y a su vez inicia a fosforilar a distintos grupos de enzimas que van a llevar a cabo la vía de señalización intracelular de la insulina. Dentro de este grupo de proteínas que se van a ver fosforiladas al activarse el receptor de insulina, vamos a tener a los IRS. Estos son los sustratos del receptor de insulina. Los tenemos del 1 al 4. Finalmente, estos sustratos van a activar a la inositol fosfato 3 sinasa. Esta enzima, a su vez, derivado de lípidos de membrana, va a formar trifosfato de inositol, que va a actuar como nuestro segundo mensajero. El trifosfato de inositol va a activar diversas vías que nos van a llevar hasta la translocación del GLUT4. El GLUT4 va a ser un transportador de glucosa dependiente de insulina. ¿Por qué? Porque este no se expresa normalmente en las células, sino hasta que se ha unido la insulina a su receptor, se da la translocación de este transportador. Además de translocar el transportador GLUT4 a la membrana, también va a activar otras vías, por ejemplo mitogénicas, a través de la proteína SHC y GAP1. Estas, al activarse por el receptor fosforilado, van a activar a la MAP sinasa. La MAP sinasa finalmente nos va a llevar a un proceso de mitogénesis. También el trifosfato de inositol, además de funcionar en la translocación de GLUT4, también nos va a llevar a la síntesis de proteínas y a la síntesis de glucógeno. Todo esto vamos a ver que van a ser factores importantes porque van a ser parte de los efectos que va a tener la insulina una vez que la hayamos administrado a nuestro paciente. Ahora vamos a hablar de las acciones que tiene la insulina en el organismo. Va a actuar principalmente sobre 13 tejidos: el tejido hepático, el muscular y el tejido adiposo. En el hígado va a aumentar la glicólisis, la síntesis de glucógeno, de triglicéridos y de proteínas, mientras que va a inhibir la glucogenólisis. En el músculo va a aumentar el transporte de glucosa a través de los transportadores GLUT que mencionamos, la glicólisis y la síntesis de glucógeno, así como de proteínas. En la síntesis de glucógeno, recordemos que el músculo es capaz de almacenar glucógeno, sin embargo, este tipo de tejido no tiene la capacidad de liberar glucosa al torrente sanguíneo como lo hace el hígado, sino que el glucógeno que almacena es para uso propio de este tejido. En el tejido adiposo vamos a ver un aumento en el transporte de glucosa, en la lipogénesis y un aumento en la expresión de lipoproteína lipasa, así como una disminución de la lipólisis. En general, vemos
que la insulina va a favorecer el anabolismo mientras que va a inhibir el catabolismo, es decir, va a mantener las reservas energéticas en el cuerpo, disminuyendo aquellas vías en las cuales se gaste la energía. Ahora sí podemos hablar de los tipos de insulina que tenemos disponibles para su utilización farmacológica y terapéutica. Las vamos a dividir de acuerdo a en cuánto tiempo inicia y por cuánto tiempo dura su acción, y tenemos estas 4 categorías: insulinas de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Las insulinas de acción rápida van a ser insulinas en las cuales se ha modificado uno o dos de los aminoácidos que tenía en su cadena original. Hay que saber que actualmente la insulina que se utiliza de manera terapéutica es sintetizada a través de una técnica de DNA recombinante. Entonces se pueden hacer algunas variaciones en los aminoácidos que contiene la cadena de insulina, y dentro de las de acción rápida vamos a tener a la glulicina, a la insulina aspártica y a la insulina lispro. Esos 3 tienen nombre de acuerdo a los aminoácidos que han sido modificados dentro de su cadena, por ejemplo la aspártica, aspártico, la lispro, lisina y prolina, la glulicina, glutamato y lisina, etc. La de acción corta vamos a tener que es la insulina simple. Esta es la que se prepara totalmente con la técnica de DNA recombinante. Posee la misma cantidad de aminoácidos y los mismos aminoácidos que la insulina que se produce de manera fisiológica. De acción intermedia vamos a tener a la insulina NPH, y de acción prolongada vamos a tener que se le hacen ciertas modificaciones a la insulina original para que al momento de aplicarse formen una especie de precipitado en el sitio de administración y se vayan liberando de manera más gradual. Las de acción rápida, a diferencia de las de acción prolongada, no forman precipitado, sino que los aminoácidos que han sido modificados les permiten que fácilmente se puedan disolver en los líquidos extracelulares, difundir a través de las membranas, poder llegar a su sitio de acción donde tienen que ejercer su efecto. En esta tabla podemos observar las vías de administración, el inicio de acción y la duración de acción de cada una de las insulinas que vimos que existían actualmente en el mercado. Como podemos observar, las de acción rápida, la glulicina, la aspártica y la lispro, la única vía de administración disponible es la subcutánea. Su inicio de acción va a ser igual para la aspártica y para la lispro, mientras que para la glulicina va a modificar un poco, va a ser de 20 minutos, pero la duración de la acción de la glulicina va a ser menor a comparación de la aspártica y de la lispro, que duran de 3 a 5 horas aproximadamente, y la glulicina de 1 a 2 horas. La de acción corta dijimos que era la insulina simple, es decir, la que no ha tenido alguna modificación en su cadena o no se le ha añadido nada. Esta la tenemos en distintas vías de administración, tenemos subcutánea, intramuscular e intravenosa. Su inicio de acción va a ser de 15 minutos y va a durar aproximadamente su efecto de 2 a 5 horas. De acción intermedia tenemos a la NPH. La NPH la tenemos disponible para su aplicación subcutánea. El inicio de acción va a ser mucho más tardado a comparación de las que hemos visto hasta ahorita, y la duración de su acción va a ser de 24 horas, lo que permite que esta se pueda aplicar una vez al día. Las de acción prolongada, la idea es de que el paciente se las esté aplicando durante una vez al día únicamente. Dentro de estas tenemos a la ultralenta, a la glargina y a la detemir. La detemir es una insulina que se le ha agregado ácido mirístico, de ahí su nombre de detemir. Este ácido graso, es un ácido graso, hace que se mantenga por más tiempo en el sitio de administración y que su difusión sea un poco más lenta, más retardada. Como vemos, su inicio de acción es la que más prolongado lo tiene, siendo de 4 horas, mientras que la ultralenta y la glargina tardan en ejercer su efecto de 1.5 horas, más o menos 1 hora y media. La duración de la acción va a ser diferente, la ultralenta dura 24 horas, la glargina de 12 a 20 horas y la detemir 36 horas. En el tratamiento de un paciente, por lo común se utiliza una insulina de acción intermedia, la NPH, o una de acción prolongada, que se aplique el paciente una vez al día una de estas,
y antes de los alimentos que se aplique una de acción rápida para disminuir la gran cantidad de glucosa que se puede dar en el periodo postprandial. Las indicaciones, los usos terapéuticos de las insulinas, pues va a ser muy sencillo. Se va a utilizar en la diabetes mellitus, en la tipo 1 desde el inicio de su diagnóstico y en la tipo 2 cuando haya ciertas condiciones que así lo ameriten, es decir, que el tratamiento no farmacológico y los antidiabéticos orales ya no estén funcionando o que se haya presentado ciertas complicaciones que se pueden dar en esta patología, es cuando se indicaría que se comience el tratamiento con insulinas. Los efectos adversos van a estar dados con función de las acciones que vimos que tiene la insulina en el organismo. El primero es el más común y es uno de los más graves, la hipoglicemia. La hipoglicemia se va a dar porque la insulina es una hormona hipoglicemiante, evidentemente. Esto se va a dar sobre todo cuando el paciente haya tenido largos periodos de ayuno, haya realizado ejercicios extenuantes y no haya consumido la suficiente cantidad de carbohidratos necesarias para mantener los niveles de glucosa normales en la sangre. Este efecto adverso es potencialmente mortal, por lo tanto debe de actuarse de manera rápida y dándole las indicaciones al paciente de tener cuidado con realizar alguna de los factores predisponentes que los pueden llevar a este efecto. La hipopotasemia. Vimos que la insulina, además de transportar glucosa dentro de las células, también se transporta con este potasio, por lo tanto nos puede llevar a un estado de hipopotasemia, y no solo eso, en algunas condiciones donde existe hiperpotasemia podríamos utilizar un poco de insulina con soluciones glicosadas para disminuir la cantidad de este ion en la sangre. Reacción anafilactoide. Al ser una proteína puede llegar a dar una reacción de tipo anafiláctica con las consiguientes complicaciones que ésta tendría. Esto estaba sobre todo dado en el pasado cuando la insulina se extraía de páncreas del cerdo, ya que era una proteína totalmente extraña al cuerpo, debido a que era de otra especie, entonces era más probable que se diera esta reacción. La lipodistrofia y la hipertrofia grasia van a estar dadas debido a la vía de administración de la insulina. Como vimos, principalmente se administra por vía subcutánea. La mayoría, si no es que todos los tipos de insulina se pueden administrar por esta vía, y el constante estímulo dañino al tejido adiposo va a generar una respuesta en este tejido que puede ser una lipodistrofia o una hipertrofia grasa. Cuando se da este efecto adverso en cierta región del cuerpo, se comienzan a cambiar los lugares de administración de la insulina para evitar o para tratar de revertir un poco lo que es la lipodistrofia o la hipertrofia. Y finalmente el aumento de peso. Vimos que dentro de sus efectos la insulina es una hormona de tipo anabólico, es decir, va a favorecer todos aquellos procesos de conservación de la energía y de los sustratos como los carbohidratos, los lípidos, por lo que esto puede llevarnos a un aumento en el tejido adiposo y con el siguiente aumento de peso. Pues bien, eso sería todo por el video de insulinas. El siguiente video vamos a hablar de los antidiabéticos orales. Si tienen alguna duda ya saben que pueden mandármela y trataré de respondérselas a la brevedad.